En esta ocasión nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Mi nombre es Johnny Mantilla, coordinador del laboratorio. El tema de la práctica es ejecutar mediciones eléctricas, la cual estará a cargo del docente Freddy Alonso Álvarez Quintero, licenciado en Matemática y Física y especialista en docencia universitaria. La práctica que vamos a hacer en este momento es mediciones eléctricas, parte 1. Es esencial en todas las prácticas de electromagnetismo y más adelante en electrónica que se utilicen o se sepa manejar los instrumentos de medida, se identifiquen elementos eléctricos y electrónicos y se puedan medir y se identifiquen sus valores nominales y se puedan comparar con las mediciones directas con el multímetro. Aquí tenemos varios multímetros ubicados por facilidad de la práctica. Tenemos un multímetro que nos va a medir o nos va a registrar la corriente circulante por una fuente. Tenemos otro multímetro que lo vamos a utilizar como voltímetro, tanto para la fuente como para las pilas o baterías que tenemos acá. Tenemos otro multímetro que lo vamos a utilizar como capacímetro para medir o registrar valores de capacitancias grandes, en el caso de los capacitores electrolíticos que tenemos acá. Y tenemos otro multímetro que lo vamos a utilizar como ohmiómetro o ohmímetro para medir resistencias. Y tenemos un multímetro analógico que lo vamos a utilizar para algunas de esas mediciones. Y lo que se pretende con eso es que podamos comparar la forma de medir con un multímetro digital y la forma de medir con un multímetro analógico. Las ventajas que tiene de pronto el multímetro digital sobre el analógico y las dificultades que en algún momento se presentan con el multímetro analógico. Y tenemos también un capacímetro que nos va a registrar la capacidad o capacitancia de los condensadores, que en este caso serían 2 electrolíticos y 2 cerámicos. También tenemos 4 resistores. Bueno, aquí hay que aclarar de que se habla de resistencia como lo mismo, ¿cierto? Resistencia es la capacidad que tiene un elemento a limitar el paso de la corriente. Y el resistor es el elemento físico que produce resistencia. Entonces, en este caso, al tomar cada uno de estos elementos, pues ellos se llaman resistores que producen resistencia eléctrica. Bueno, estos elementos tienen un valor nominal. En el caso de los resistores tienen un valor nominal, lo mismo que los capacitores tienen un valor nominal. Entonces acá vamos a identificar primero el valor nominal de estos elementos que se llaman resistores, ¿cierto? Ellos tienen un código de colores. El código de colores nos permite identificar cuál es el valor nominal que tiene el resistor. Para eso se utiliza una tabla o código de colores de las resistencias o de los resistores específicamente, ¿cierto? Allá la podemos apreciar. Por ejemplo, tenemos para los resistores normales, ellos tienen 4 franjas. Si lo voy a tomar aquí en este sentido, tiene 3 franjas al lado izquierdo, ¿cierto? Que nos va a indicar el valor. Y tiene una 4ª franja que está un poco separada de las 3 primeras, que nos va a indicar la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? En el proceso de fabricación del resistor, estos resistores se construyen generalmente de carbono. Entonces se le permite al fabricante que su valor esté dentro de un rango. Es decir, como se construyen de carbono, se puede pasar un poco de carbono, quedarse un poco de carbono. Entonces en la fabricación, entre más cuidadosos sean, entonces hablarían de resistencias de precisión. En ese caso tendrían no 4 sino 5 franjas. Normalmente vamos a trabajar con resistores de 4 franjas, que son normales, las que vamos a trabajar en el laboratorio, y en los circuitos normales tienen, en este caso, 4 franjas. Te repito de nuevo, las 3 primeras es para el valor y la 4ª es la tolerancia. La tolerancia se da en porcentaje. Entonces, en este caso en particular de esta, tiene naranja, naranja, café. Naranja, de acuerdo al código de colores, me da la primera franja, que es 3. La segunda franja, que es naranja, me da 3, sería 33, ¿cierto? Y café es el factor a multiplicar, que sería por 10. En este caso, este resistor tiene un valor de 330 ohmios. Y la 4ª franja es dorada, de acuerdo al valor que tenemos allá en el código de colores. Dorado corresponde al 5%.
que son los resistores normales en este momento. Hace unos 20 o 30 años se utilizaban resistores con tolerancia del 10% y del 20% porque los elementos no eran críticos. Se utilizan válvulas al vacío, en cambio ahora ya se utilizan sistemas electrónicos con semiconductores. Entonces el valor de esta es de 330 ohmios. Vamos a tomar la segunda. De acuerdo al código de colores, ¿cierto? Es café, negro, rojo y la cuarta franja que es dorado. Y vámonos al código de colores para ser un poquitico más específicos acá, ¿cierto? Y miremos. La primera franja es café. Nos está indicando la primera cifra, 1. La segunda franja es negro, nos indica 0, o sea que llevo 10. Y la tercera franja es rojo, factor a multiplicar por 100. Es decir, que este es un resistor de 1000 ohmios. Y la cuarta franja es dorado. Esa es la tolerancia de un 5%. ¿Qué significa eso? Que se considera que el resistor está bueno si está 5% por encima, 5% por debajo. Ese sería el rango para este resistor. Lógicamente que después cada uno debe sacar la tolerancia para indicar en qué valor debe estar correcto este resistor. Entonces repito, es de 1000 ohmios, porque la resistencia se da en ohmios, con una tolerancia del 5%, es decir, a 1000 les traemos el 5, se lo adicionamos, y a 1000 les traemos el 5 y se lo restamos. Si el valor del resistor está en ese rango, se considera que es correcto. Vamos a mirar el tercer resistor. El tercer resistor que tenemos acá es un resistor cuyo código de colores es marrón, negro, naranja. Vamos al código de colores. Marrón o café, ¿cierto? Es 1, primera franja. La segunda franja es negro, me da 0. O sea que tengo las dos primeras cifras, que es 10. Y la tercera franja es naranja, que es factor a multiplicar por 1000. Es decir, que sería un resistor de 10.000 ohmios. Y tiene una tolerancia también del 5%. Es decir, a 10.000 les traemos el 5, se lo adicionamos. Y les traemos el 5 y se lo restamos. Es decir, en ese rango el valor es correcto. Ahora lo vamos a medir. Y el cuarto resistor que tenemos por acá, ¿cierto? De acuerdo al código de colores sería, tengo amarillo, rojo, naranja, dorado. De acuerdo al código de colores tenemos amarillo, primera cifra, 4, rojo, segunda, sería 42, la tercera franja naranja sería 42.000, normalmente aparecen como 42K porque el K me indica 1000 y una tolerancia del 5% porque es dorado. Es decir que este resistor sería de 42.000 ohmios o 42K ohmios. ¿Listo? Ahora vamos a compararlos, vamos a medirlos. Para eso vamos a utilizar un multímetro digital y lo vamos a ubicar en la escala de ohmios. Entonces este multímetro que va a trabajar o va a actuar como ohmímetro como se prefiera nombrar, tiene un valor, tiene una escala acá para medir la resistencia, y acá se puede apreciar de que aparece la letra griega omega que indica resistencia. Él puede medir en un rango mínimo de hasta 200 ohmios y un rango máximo de 20 megas, o sea de 20 millones de ohmios. Entonces, de acuerdo al valor nominal que tiene cada resistor, ubicamos la escala, ¿cierto?, en el multímetro para medirla. Entonces vamos a tomar la primera, 330 ohmios. Si yo tomo la escala de 200, ¿cierto?, allí donde está ubicada, ¿sí?, y lo voy a medir, ¿sí?, pero vamos a ubicarla acá en el término de resistencias, porque debe estar ubicada acá, ¿cierto? Entonces ahí estaba ubicado para medir capacitancia, pero vamos a medir resistencia. Entonces se ubica, podemos mirar acá, ¿cierto?, que hay un punto común que es el negro, y hay una entrada que es el negro, punta negra que es punto común, y donde vamos a colocar la otra punta roja, se puede apreciar que puede medir frecuencia, puede medir voltaje o puede medir resistencia. En este caso vamos a ubicarlo para medir
resistencia. Listo. Entonces, este resistor que es de 330 ohmios. Bueno, aquí hay algo interesante para mostrar. Y es que el display nos está mostrando all. All que nos indica que el medidor no está en capacidad de medir la resistencia del aire porque es una resistencia infinita, ¿cierto? Bueno, entonces cuando aparece all acá en el display hay que cambiar la escala. En el caso del aire, ¿cierto? Estamos midiendo el aire, lo podemos ubicar en cualquiera de esos lados y él siempre va a aparecer en all porque no tiene capacidad para medir la resistencia del aire. Vamos a medir entonces los resistores estos que tenemos acá. Entonces, ubico la escala de 200. Este es un resistor de 330 ohmios. Significa que está por encima de la escala. No debe medirlo. Mire, se puede apreciar de que no lo registra. Dice all, no está en capacidad de medir. Bueno, aquí hay que hacer una observación que es importante. Cuando se va a medir el valor de un resistor, se debe tomar de un solo lado. Yo no puedo o no debo hacer esto, porque mi cuerpo ofrece resistencia. Veremos a ver si mi capacidad, si el multímetro lo mide. ¿Sí? Mi resistencia está hablando de una resistencia que allá está registrando, de pronto no es un valor que pudiéramos identificarlo tan fácilmente, pero de todas maneras mi cuerpo ofrece resistencia, ¿cierto? Un valor cualquiera, que si lo voy a medir con el resistor, quedaría en paralelo, que más adelante se va a hablar de qué es el concepto de serie y paralelo, entonces quedaría en paralelo con el sistema. Y por eso simplemente se toma de un lado y con el otro se mide ahí. Miren que como yo tomé una escala de 20 megas, es una escala muy grande y no me la mide. Vamos a medirla en una escala. Si la mido en 200 tampoco me la mide, porque está por debajo, ¿cierto?, la escala del valor que tiene de ella, que es 330. Y pasemos a la siguiente escala, que sería 2K. Él puede medirme hasta 2K. Midémoslo aquí. Y me está midiendo 0.330. Debo multiplicar por 1000, ¿cierto? Es decir, que el valor es de 330 ohmios. Estaría coincidiendo con el valor nominal o teórico que tengo acá. Vamos a medir el otro resistor. Dijimos que era un valor nominal de 1000 o de 1K. Bueno, lo voy a medir en la escala que tengo allí, ¿cierto? En la escala de 2000, él me la puede medir. Mírenlo. Y me está midiendo punto 960 o puntos, sí, 960. Ahí siempre hay una fluctuación, ¿cierto? Bueno, 960, hay fluctuaciones de pronto allí. Bueno, 960, 0.960. Hay que multiplicar por 1000, o sea que tendría un valor de 960 ohmios. Vamos al tercer resistor. Este es de 10K o de 10.000 ohmios. En la escala que tengo yo allá ubicada, ¿cierto? 2K, si lo voy a medir, la escala se queda por debajo. Y el multímetro marca all. Significa que la escala es muy pequeña y no la puede registrar. ¿Y qué debo hacer? Aumentarla, subirla. Me voy a la escala de 200.000 ohmios. O sea, él puede medir hasta 200.000 ohmios. Miremoslo aquí, ¿cierto? Este valor debería estar midiéndome 10.000. Vamos a mirar a ver, hay una pequeña fluctuación. Ahora sí, él tira a estabilizarse y está registrando 9.8. Como tengo que multiplicar por 1000, ¿cierto? Tendría un valor de 9.800 ohmios. Listo, habría que mirar si está dentro del rango de tolerancia. ¿Listo? Ahí está, 9.8K, 9.8 por 1000, que significa 9.800 ohmios. Vamos a tomar el cuarto resistor, que tiene un valor, ya lo dijimos, nominal de 42.000. Estamos en la escala de 200.000, significa que él está en capacidad de medirlo, ¿cierto? Está en la escala y lo puede medir. Vamos a ver. Aquí hay que hacer también una observación. Las puntas de los multímetros traen una pequeña ranura, ¿cierto? Eso es para que fácilmente el elemento se pueda ubicar allí y no se corra. Y vamos a medir. Y nos está registrando
bueno, con la fluctuación normal que se puede dar, 44. Bueno, registremos ese, 43.7K, que sería 43.700 ohmios. Lo comparamos después con el valor nominal. Esa es la forma de medir resistores con el multímetro digital. Vamos ahora a registrarlas para seguir en la secuencia, a medirlo con el multímetro analógico. El multímetro analógico, que es el que tengo acá, ¿cierto? La medida nos la da en una escala, ¿cierto? En una escala, no la da directamente como allá con un valor, por eso el digital es mucho más cómodo para trabajar. Entonces, en este caso, vamos a identificar de que la resistencia tiene una escala en la parte superior y se registra de la parte superior derecha a la superior izquierda, ¿cierto? Entonces, miren que aquí nos dice ohmios, ¿sí? La resistencia se mide en ohmios. Entonces, vamos a mirar ahí a comparar con aquello. Antes de registrar la medida, ¿cierto? Como vamos a ubicar en resistencia, entonces buscamos la escala, ¿cierto? Aquí tenemos, en esta parte está la escala de resistencia R por 1, R por 100 y R por 10.000. Este multímetro con respecto a aquel tiene la siguiente característica. ¿Cuál es la característica? Que él tiene un control o un potenciómetro que permite el ajuste de cero. ¿Qué es el ajuste de cero? Que la escala, ¿cierto? La aguja tiene que ubicarse en cero. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente, ¿cierto? Sencillamente unimos las dos puntas, ¿cierto? Que es el control de cero, para que nos diga a nosotros, bueno, ¿qué nos falta por hacer? Si yo miren, se dan cuenta que al unir las puntas, la aguja no le ocurrió ninguna deflexión, sencillamente porque el multímetro está apagado. Entonces hay que encenderlo, ¿cierto? En el momento que no encendemos, ya la aguja se da una deflexión en la aguja. Pero miren que no está en cero, entonces hay que hacer el ajuste de cero. Lo muevo y lo llevo lógicamente a cero, teniendo en cuenta de evitar el error de paralaje. El error de paralaje sencillamente es cuando la medida no se toma perpendicularmente al instrumento donde está midiendo. Listo, ya lo ajusté en cero. Debo tener la precaución que la aguja me va a indicar la medida de derecha a izquierda. Y ahora sí, vamos a medir nuevamente los resistores, que lo hicimos con el multímetro digital. Ahora lo vamos a hacer con el analógico. En la escala R por 1, si tenemos el resistor, este es de 330 ohmios. Vamos a registrarlo acá. Podemos apreciar, miren, ¿cierto? No es, dijéramos, al hablar de mediciones se habla de precisión, ¿sí? Exactitud, sensibilidad. Ahí podemos apreciar, ¿cierto?, que la aguja tiene una deflexión de más o menos, ¿cierto? Miremos a ver, en la escala R por 1, aquí se aprecia alrededor de 200, ¿cierto? Estaremos diciendo como 200 ohmios. Como no es tan precisa la medición, vamos a ubicar una escala un poquitico acá, para que de pronto nos permita registrarla con mayor. Pero ¿qué hay que hacer? Cada vez que yo cambio escala, debo ubicar nuevamente el control de cero. Control de cero, registro el cero allí, ¿cierto? Para evitar el error de cero, y nuevamente registro la medida. Al registrar la medida, se puede apreciar que ahí hay, miren, entonces hay que aclarar lo siguiente. Estamos en R por 100. Significa que todo esto, ¿cierto? R por 100. Vamos a mirar cuánto nos va a registrar todo esto. Sería 100. Vamos a mirar acá. Entonces, en la escala esto tendríamos, ¿cierto? 100, 200, 320 ohmios, ¿cierto? Es lo que nos está dando la aguja. Por eso el multímetro digital es mucho más cómodo, porque nos da una lectura lo más precisa y exacta posible. Entonces está registrando, porque tengo que multiplicar por 100, ¿cierto? Entonces, al multiplicar por 100 sería 1 por 100, 100, 2 por 1 da 200, 3 por 1, ¿cierto? 3 por 100, entonces da 300 y 3.2, 320 ohmios. Esa es la medida de este. Vamos a registrar ahora el de 1000. La medida de 1000, ahí podemos apreciar que está alrededor de los, ¿sí? Como no hice ninguna variación en la escala, no tengo que hacer nuevamente control de cero, porque ya está ahí. Podemos decir que aquí tenemos
debemos multiplicar por 100, ¿cierto? Entonces sería 1 por 100, 100, 200, 300, 400, 500, 500, ¿cierto? 600, 600, 700, 800, 900, más o menos está alrededor de 925 ohmios. 925 ohmios en la medida de allí, ¿cierto? Bueno, lógicamente que puede haber error por la sensibilidad del instrumento, que está alrededor casi de 925, 900 ohmios. Ahora registremos este. O sea que pues, se puede dar cuenta uno de que este multímetro es menos preciso que el digital. Vamos a registrar este que es de 10.000. Bueno, ustedes pueden apreciar allí, ¿cierto? Vamos a tomar una escala más grande, esta R por 10.000, para que la den. Lógicamente, vuelvo a ¿qué? A control de cero. ¿Sí? Control de cero. Cada vez que yo cambie la escala, esta es la dificultad que tiene este multímetro y deben tener ese cuidado. Porque si usted cambia la escala y no ajusta el cero, pues hay error de cero en la medición y lo que está registrando no es correcto. Vamos a mirar este. Miren, ahí se puede apreciar que está en 1. 1 multiplicado por 10.000, mírenlo acá, ¿sí? Está en la escala de R por 10.000. Entonces, como esto vale 1, ubiquémoslo acá, tiene 1 multiplicado por 10.000, me da 10.000 ohmios, que es el valor nominal que tiene el resistor. Listo, bueno, esta es la forma de medir resistores con un multímetro digital o con un multímetro analógico. Ahora vamos a registrar medida de capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Entonces, estos elementos que tenemos acá son elementos eléctricos y o electrónicos, dependiendo de la función específica que uno quiera hacer. Si se utiliza, por ejemplo, en el motor de arranque de una lavadora, en el motor o en la unidad de una nevera, o cualquier motor eléctrico, para facilidad de arranque del motor, o sea, para que el motor no se force, se utilizan unos condensadores de arranque. Esos son condensadores que vienen a corriente alterna. Estos que tengo aquí son condensadores o capacitores que se utilizan en electrónica, ¿cierto?, para filtrar señales. Ellos esencialmente, ¿qué hacen? Guardan cargas. Tienen una lámina donde se van a almacenar cargas positivas y tienen otra lámina donde se van a almacenar cargas negativas. Láminas literalmente, pero en algún momento lo que son una especie de tiras de papel aluminio flexible separadas por un aislante dieléctrico en el caso de estos. En este caso, que son electrolíticos, tienen un aislante dieléctrico de papel impregnado de electrolito. Estos son capacitores o condensadores electrolíticos. Como son electrolíticos, tienen polaridad. Tienen un terminal negativo y tienen un terminal positivo. Bueno, como ya sabemos cómo se utilizan los instrumentos, en este caso el multímetro, el capacímetro, para registrar las diferentes medidas, ya sea de resistencias, de capacitancia, de voltaje y de corriente, vamos a ser específicos en las medidas de los elementos que tenemos. Entonces vamos a medir este resistor de 300 y lo vamos a registrar 4 veces. Si se me da una de más, usted toma la que más le convenga. Entonces, en la escala de 2, ¿cierto? La primera medida que estoy tomando da 0.330. Voy a tomar otra medida. Registró 0.330, no varió. Voy a tomar una tercera medida y me da 0.330, o sea, se mantuvo. Y vamos a una cuarta medida y me da 0.330, es decir, la medida se mantuvo. Ahora vamos a utilizar la de 1000 y vamos a tomar 4 registros. Tenemos el primer registro de 0.960, no se le olvide que hay que multiplicar por 1000. Voy a tomar una nueva medida, ¿cierto?
me da 0.960, no ha variado. Tomo un tercer registro, me da 0.960, no ha variado. Y un cuarto registro, 0.960, se mantuvo. No se le olvide que hay que multiplicar por 1000. Ahora vamos a tomar el resistor de 10.000 ohmios y vamos a tomar 4 registros. Allí no la puede medir, entonces cambio la escala a 200. Y me está registrando un valor de 9.8. 9.8 ohmios. No se le olvide que hay que multiplicar por 1000. Vamos a tomar otro registro. Me da 9.8. Un tercer registro. 9.8. Y un cuarto registro. 9.8. Se mantiene la medida. Hay momentos en que hay una pequeña fluctuación, ¿cierto? Vamos a tomar el cuarto, que es la resistencia de 42.000. Está registrando 46.6, hay que multiplicar por 1000. Primer registro. Tomo el segundo registro, 46.5, varió. Tercer registro, 46.5. Y el cuarto registro, 46.5. Esos son los registros para los resistores. 4 registros. Vamos ahora a hacer el registro de la capacitancia. Prendemos el instrumento, ¿cierto? Vamos a tomar el de 10 nanos, ubicamos en la escala de 100, ¿cierto? Y tomamos el primer registro, da 8.88. Bueno, usted toma el valor que corresponda. Primer registro, toma el segundo registro, tomo el tercer registro y tomo el cuarto registro. Listo. El display me indica los valores. Ahora voy a tomar el de 22 nano. Primer registro, segundo registro, tercer registro, cuarto registro. El display me indica las medidas. Ahora voy a tomar los electrolíticos, el de 680 microfaradios, entonces lo llevo a la escala de 1000. No se le olvide polaridad, negativa, positivo, positivo. Primer registro, ¿cierto? Bueno, de nuevo es que 680 micros, debemos llevarlo aquí. Allá la escala está por debajo. Primer registro está en 1000 microfaradios, está registrando 600, o eso es lo que dice la cubierta. Primer registro. Segundo registro. Tercer registro. Cuarto registro. Y terminamos con el de 680. Ahora el de 10 microfaradios. 10 microfaradios, te lo llevo a la escala de 100, por si acaso está por encima. Entonces, primer registro. Primer registro. Segundo registro. Tercer registro. Cuarto registro. Y ya estarían los 4. Ahora vamos a hacer la medida de voltajes. Bueno, entonces tomo la escala de voltios de corriente directa, ¿cierto? Y vamos a medir la primera batería.
ella está indicando 9 voltios, ¿cierto? Entonces vamos a tomar la escala de 20 y tomamos el primer registro. 784, perdón. Primer registro. Tomo un segundo registro. 784. Un tercer registro. 784. Y un cuarto registro. 784. Eso es medida de voltaje. Ahora vamos a medir voltaje en la otra batería, la otra pila. Y terminal negativo, terminal positivo. Registramos. Primer registro, 957. Un segundo registro, 957. Un tercer registro, 957. Y un cuarto registro, 957. Ahora vamos a registrar la corriente circulante por el circuito que yo voy a formar acá, cerrándolo con el multímetro. En corriente, miren que estoy haciendo los cambios correspondientes tanto en escala como en la punta. Vamos a registrar corriente. Bueno, vamos a tomar la escala que es más alta, que serían 200 miliamperios. ¿Me está registrando? 33.1, primer registro. Segundo registro. Ahí el que se haya tomado. Un tercer registro. Este que está ahí, 33.2. Y un cuarto registro. 33.2. Entonces son 4 registros para cada uno de los elementos que tenemos acá. Vamos a hacerlo para la fuente. El de la fuente no aparece la tabla, ustedes la van a construir, o sea, se debe construir la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a medir ahora el voltaje en la fuente. Entonces, nuevamente, como voy a tomar este instrumento, voy a hacerle el cambio correspondiente acá, ¿cierto? Para medir voltajes. Hago también el cambio acá, ¿cierto? Y voy a registrar, ¿cierto? Voy a registrar voltajes en la fuente. Voltaje de fuente, ¿cierto? Para unos valores específicos, ¿sí? Para un valor específico. Por ejemplo, en la fuente aparecen 12 voltios. Vamos a registrarlo. Está en la escala de... bueno, aquí es bueno hacer la siguiente observación. Cuando el multímetro está en determinada escala y uno lo deja cierto tiempo sin utilizar, el sistema del multímetro se apaga para proteger la pila, es decir, para que no se desgaste la pila o la batería que él tenga. Entonces, ¿uno qué hace? Lo lleva nuevamente a cero y lo ubica nuevamente en la escala, ¿sí? Cuando él se apaga es porque por tiempo, él tiene un tiempo para proteger que no se descargue la batería. Vamos a tomar un voltaje, en este caso, tenemos 12.2 voltios, ¿cierto? Tomamos la escala de 20 y vamos a tomar el primer registro. El primer registro, 12.30. Desconecto. Dejo que vaya pronto hasta cero. ¿Sí? Si quiero lo puedo apagar y vuelvo y lo llevo. Bueno, y tomo el segundo registro, 12.30. Ahora vamos a desconectar el negativo. Tercer registro, 12.30. Desconectamos las dos puntas, desconectémoslas ahora. Cuarto registro, 12.30. Ahora vamos a construir el circuito o la conexión mejor para medir corriente en el circuito. ¿Qué hacemos? Cambiamos la punta que estaba en voltaje, ahora vamos a medir a corriente, miliamperios, ¿cierto?
Vamos a modificar acá en términos de corriente. ¿Listo? Y vamos a hacer la conexión. Voy a medir la corriente que me entrega la fuente a este elemento resistivo. Entonces conecto positivo de la fuente, lo conecto acá al positivo de la fuente. El resistor que está en serie con el medidor va al positivo del miliamperímetro, ¿cierto? En este caso, esta parte acá, está allí. Y por este lado, cierro el circuito conectando el terminal negativo a la fuente y conectando el miliamperímetro. Está en medida de corriente, registrando 52.3. Vamos a desconectar y vamos a tomar un segundo registro. 52.3. Desconectamos ahora el rojo. Un tercer registro. Desconecto las dos puntas y tomo un cuarto registro. Ahí está. Eso nos va a permitir establecer si hubo variaciones en las mediciones. Y con eso hallamos el error absoluto, el error relativo. En esencia, ese es el procedimiento para hacer las mediciones con los diferentes elementos y con el multímetro, en este caso digital, que era el más cómodo.